Buen día, continuamos con el estudio de los Evangelios y este es el tema 85, la demanda de una señal. Anteriormente estábamos conversando acerca de cuando Jesús sana a un tartamudo, una enseñanza muy valiosa, muy importante, y ahora vamos con esta que yo diría que es muy interesante. Nos, nos advierte y nos señala muchas cosas importantes. Vamos a leer en Mateo capítulo 16 versículos del 1 al 2. Dice lo siguiente: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene aréboles. Y ahora continuamos. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene aréboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Después de leerlo todo completo, vamos a ir por partes con esta explicación. Bueno, sabemos que quienes vinieron a hablar con el Señor fueron los fariseos y saduceos, de estos grupos que comúnmente venían detrás de él con la intención no de aprender, no intención sincera, sino con buscando la manera de acusarlo, buscando la manera de que dejara de ser tan influyente y que presentara la verdad del Señor, porque ellos querían seguir con su dinámica de ser el centro de atención y de desviar las enseñanzas del Señor hacia ellos. Así que vemos que ellos vinieron hacia Él. ¿Para qué? Para tentarle. Aquí nos dice la palabra muy claramente lo que vinieron a hacer. Vinieron pidiendo que les mostrase una señal del cielo. Ok. Aquí quiero detenerme brevemente para hacer un comentario, y es que en la Biblia hemos visto en otras ocasiones quizás que hay personas pidiendo milagros o señales hacia Dios cuando no corresponde, cuando no es necesario. Y claramente el Señor Jesús nunca hizo un milagro que fuera innecesario, que no ayudara a nadie, que no beneficiara a nadie, que no aumentara la fe de nadie. Entonces, pero sí tenemos un ejemplo de otra ocasión cuando fue tentado para hacer una señal necesaria, una señal que no iba a ser de bendición. ¿Cuál es ese otro momento? Cuando el Señor está en el desierto y es tentado por el enemigo, que le dice en una de esas tentaciones que suba hasta lo alto de la montaña y se lance desde ahí, porque la palabra dice que sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Entonces el enemigo hizo esa tentación, pero el Señor respondió: no tentarás al Señor tu Dios, porque es cierto que el Señor nos cuida y nos protege, pero no hay razón para probar al Señor sobre nada. No hay razón para provocar, para incitar un peligro innecesario, o en este caso, una señal innecesaria. Entonces, por eso vemos aquí que el Señor le responde y les dice que ellos saben entender los tiempos, los climas y lo que pueda acontecer en base a lo que ellos ven en los cielos, en las nubes. Pueden discernirlo, pueden entenderlo, pero en esto
les cuesta mucho entender. Así que continuamos con la segunda parte, ¿verdad? El Señor sigue una misma idea diciendo, ustedes saben cuando va a haber tempestad, cuando va a ser un buen clima, por el cielo nublado, pero no saben distinguir las señales de los tiempos. Incluso por los versículos paralelos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, los versículos del 11 al 13 están los versículos paralelos. Pero ahora lo cito para destacar este aspecto. Cuando el Señor dice aquí hipócritas, se ve que él no estaba muy a gusto con esta tentación, con esta manera de actuar de ellos, pero en Marcos capítulo 8 versículo 12, versículo paralelo, dice lo siguiente, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto digo que no se le dará señal a esta generación. Pero en ese versículo de Marcos se resalta ese detalle, gimiendo en su espíritu. El Señor estaba molesto, estaba cansado, estaba enojado por la actitud, por la irreverencia de estos hombres. Y por eso vemos, podemos destacar, donde dice esta señal, esta generación mala y adúltera está demandando una señal, pero señal no le será dada. Y ahora, ¿por qué? Porque vemos que ya está en un punto de generar un cansancio y una molestia en el Señor, porque ellos conocían acerca de las señales de, del Señor Jesús. Ellos conocían acerca de las señales del Mesías que estaban en las Escrituras y todas las ignoraron respecto al Señor. Por ejemplo, en Isaías 40, versículo 3, que, que nos habla acerca del que prepararía el camino, ¿verdad? Quien sabemos que es Juan el Bautista. Tenemos profecías, por ejemplo, en Isaías 35, del 5 al 6, acerca de cómo Jesús haría milagros para sanar a las personas. En Isaías 61, del 1 al 2, acerca de cómo el Mesías iba a predicar las buenas nuevas a los pobres y a los oprimidos, en que iba a realizar señales similares a las de Moisés, en Deuteronomio 18, del 15 al 18, por ejemplo. La manera en cómo enseñaba con autoridad y sabiduría por el Salmo 78. Y así tenemos otros ejemplos en Isaías del 9 al 7, en Isaías 11, versículo 2, donde habla acerca del Espíritu de Dios sobre ungido. Y también Isaías 42, 1, y todo el versículo de Isaías 40, y todo el capítulo de Isaías 42, entre otras muchas profecías. Ellos esa, tenían esa enseñanza, tenían esa verdad frente a ellos y siempre la negaron. Entonces el Señor lo que dice es que la única señal que les será la señal del profeta Jonás. Y estudiando esto, porque no se explica muy a fondo en este propio pasaje, pero en base a la historia y al libro donde se explica acerca de las vivencias de Jonás, sabemos que él como profeta, que los profetas generalmente vemos en el Antiguo Testamento que hacían señales en algún momento para que las personas pudieran saber que venían de parte de Dios, pero Jonás no hizo ninguna señal visible para este pueblo el que le fue a predicar. No les hizo ninguna señal visible, no vino a demostrarles que él era un profeta, solo vino a predicar el Evangelio, a predicar, perdón, acerca del arrepentimiento y punto. Solo vino a dar esa noticia y no dio ninguna señal. La única señal visible de que era un profeta de parte de Dios se dio cuando estaba en el mar, cuando fue tragado por el pez y estuvo dentro de 3 días y luego salió
y el Señor le ayudó, pero toda esa vivencia fue muy personal de él, no había muchos testigos, las personas no se pudieron dar cuenta de eso, pero sí tiene similitud con la obra del Señor Jesús también, porque él murió y resucitó al tercer día y se salió pues, de la muerte, por decirlo así, así como Jonás salió del estómago de ese pez. Entonces, ¿qué puede representar esta señal del profeta Jonás? La única señal visible que ellos van a tener ya y la señal culminante y definitiva acerca de que Jesús era el Mesías es que él iba a resucitar. Y una vez él resucitase y tantas personas fueran testigos de esto y empezara a regarse el Evangelio, empezaran a haber discípulos y mártires, etcétera, ya ellos podrían seguir negando todo lo que quisieran, pero es más que evidente era más que evidente que el Señor era quien estaba profetizado, quien venía a salvar, quien era la esperanza, que estaba señalado en las escrituras y ellos lo negaron. Entonces, sin duda, estos pasajes nos dejan una gran enseñanza acerca de no tener nuestro corazón tan en tinieblas, de no negar lo que es evidente, lo que es obvio, lo que es claro, y humillarnos ante el Señor, no como estos hombres que en verdad se alzaban con mentiras contra de la verdad que es el Señor. Y debemos de saber que Él nos ha demostrado y nos demuestra cada segundo cuán real es. No tenemos por qué tentarle al Señor de ninguna manera, sino estar sujetos a Él y a su perfecta voluntad. Amén. Así que bueno, cada 15 días, si Dios quiere, habrá un mensaje bíblico y un plano cristiano. Suscríbete a tu like, comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.